Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir que abra su escritura en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y el tema de este día lo he titulado, antes de continuar con nuestras series de la familia, hoy por ser el primer domingo del 2015 quiero dar este tema que lo he titulado Renovando mi perspectiva cristiana. Renovando mi perspectiva cristiana. Ya esta semana reanudamos nuestros servicios de miércoles y de viernes, miércoles de oración 7 y viernes también a las 7, para que hagan un esfuerzo y vengan para que sigan aprendiendo más de su palabra. Renovando mi perspectiva cristiana. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor así, vamos a leerlo todos en voz alta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Gracias te damos, Padre, por este momento que nos vas a permitir oír tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y queremos que esa vida de tu palabra emerja, Señor, que entre a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, haga los cambios y las transformaciones necesarias para que nosotros podamos parecernos cada vez más a ti. Señor, tú nos hablarás acerca de renovar nuestra perspectiva cristiana, porque muchos hemos distorsionado la perspectiva cristiana, muchos han distorsionado el lenguaje original bíblico, y hoy queremos, Señor, que empieza este año, empezar bien, y que nuestra perspectiva bíblica sea la genuina, la original. Tu voluntad, Señor, sea expresada a través de mi voz, que hablarán tu palabra. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es importante, hermanos, que no comencemos un año más con las perspectivas incorrectas. Es importante que no comencemos el 2015 con las perspectivas incorrectas. La humanidad ha desperdiciado muchos años de su vida planeando y viviendo egoístamente y para su propio placer. El mundo en general, y ahí vamos dentro, nosotros también, planea mejorar su nivel de vida. El mundo planea expandir sus negocios, tener más dinero en el banco, viajar un poco más, planear para su retiro, etc. El mundo en general planea lograr aquellos sueños y objetivos para los cuales han estado trabajando. Y así nos podemos ir con una lista muy larga. Y no decimos que eso esté mal, no decimos que eso sea un pecado, tiene su lado bueno y hasta cierto punto es necesario. De hecho, los cristianos debemos también aprender a planificar y a ponernos objetivos bien organizados para darle beneficios a nuestra familia, ¿sí? Pero para los que hemos conocido a Dios, para los que tenemos a Dios en nuestras vidas, para los que tenemos nuestras prioridades bien definidas, escuche bien, la perspectiva de la vida debe ser muy superior a la de ellos. Debe ser muy por encima y muy elevada comparado con los que no conocen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los creyentes debemos ser más objetivos hacia la vida espiritual y por supuesto hacia la vida eterna que tenemos por delante. Y para eso vamos a recordar 5 cosas que deben ser nuestra prioridad para este 2015. En primer lugar, o la primera cosa en la que debemos pensar y analizar muy bien es acerca de un nuevo nacimiento. Número 1, un nuevo nacimiento. Hermanos y amigos que hoy nos visitan, creo que ninguna expectativa debe superar a esta. El nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo debe ser la mayor y la más grande de nuestras expectativas.
El nacer de nuevo, repito, que únicamente viene por la obra del Espíritu Santo, debe ser la obra insuperable para todo hijo de Dios. No debe haber otra cosa mejor, mayor, otro sueño más grande que podamos estar seguros que los que estamos aquí por lo menos hoy, digamos: Señor, yo soy un nacido de nuevo. Yo soy un nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, no podemos andar por la vida pensando, que por venir a la iglesia somos nacidos de nuevo. Sería una ingenuidad que en realidad muchos piensan que así es. Piensan que por venir a la iglesia ya nacieron de nuevo. No debemos estar tan seguros que tenemos garantizada nuestra salvación si primero no estamos seguros que somos nacidos de nuevo. Y tampoco podemos estar tan seguros que estamos predicando el reino de Dios si tampoco estamos seguros que somos nacidos de Dios. Satanás es muy astuto. Dile a tu hermano: Satanás es muy astuto. Dile: engañó a Eva, ha engañado a muchos y te puede engañar a ti también. ¿Verdad que sí? Bien, Satanás es muy astuto. Él quiere hacernos creer que todo está muy bien. Él quiere creer que todo va muy bien. Él te va a hacer creer eso. Satanás es muy astuto y él quiere hacerte creer que Dios entiende tus debilidades y que bueno, si pecas una y otra vez y le fallas una y otra vez, no hay problema. Dios entiende que tú eres un ser humano. El enemigo es muy astuto, te quiere hacer creer que todo está muy bien y él cada mañana de seguro viene y te dice: tú no te preocupes, tú eres salvo. Tú eres un salvo y nadie va a poder quitarte esa salvación de tus manos. Satanás es muy astuto y él te va a querer hacer pensar que la voluntad de Dios es bendecirte en esta tierra, etcétera, 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 etcétera. Él es muy astuto. El enemigo al cristiano no lo va a querer hacer renunciar a su fe a través de precisamente de tentaciones muy mundanas. Como por ejemplo, el enemigo no te va a querer hacer que te drogues, aunque hay excepciones. El enemigo no te va a incitar a que asesines a una persona, a que te vuelvas un homosexual o una lesbiana, aunque se den algunos casos, para que tú sepas que vas a ir al infierno. El enemigo va a usar los principios bíblicos. El enemigo va a usar las mejores formas de engañar al cristiano, y una de las mejores formas o las más efectivas es a través de la misma Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, puede ser utilizada por Satanás, torcerla para hacerte caer y de esa manera condenarnos y llevarnos al infierno. Satanás es muy astuto. Pero escuche bien, si nuestra vida no evidencia que somos nacidos de nuevo, si nuestra vida no da testimonio que realmente hemos nacido de Dios, todo lo demás es simplemente una vana perspectiva de la vida y del cristianismo. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Palabras, o más bien es una historia de nuestro Señor Jesús, una experiencia escrita por el apóstol Juan. 3, verso 1, ¿lo tienen? Dice Juan que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este Nicodemo era un principal entre los judíos. El original no utiliza un principal, sino el principal de los judíos. Era el supremo, el máximo líder religioso de todos los líderes que había en ese entonces. Digamos, era una especie de papa en aquella época. Entonces, era el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? Noten que Nicodemo le pregunta o le hace una observación acerca de las señales que él hace. Pero Jesús no le responde su pregunta o su inquietud.
porque entonces Jesús le habría dicho: el que no nace de nuevo no puede hacer estas señales que yo hago. No, porque no es requisito para hacer señales. Jesús dijo que en aquel entonces, en el último día, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Y Jesús le responderá: no los conozco, hacedores de iniquidad. Entonces noten que el nacer de nuevo no es un requisito para hacer milagros. Así que todos aquellos que hoy se dedican a propagar o a ofrecer un evangelio de milagros, no es garantía que nos esté predicando un evangelista que ha nacido de nuevo, o un apóstol que ha nacido de nuevo, o un profeta que ha nacido de nuevo, o un pastor que ha nacido de nuevo. Pero sí es requisito nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. ¿Y cuántos quieren ver el reino de Dios? Entonces diga: tengo que nacer de nuevo. ¿Entendió lo que le acabo de decir, hermano? Hermanos y amigos, si nuestra expectativa no es estar seguros de que ya hemos nacido de nuevo, escuche, lo voy a repetir: si nuestra expectativa no es estar seguros de que ya hemos nacido de nuevo, entonces nuestra expectativa de prosperar este año es hueca. Si nuestra perspectiva no es que estar seguros que hemos nacido de nuevo, entonces nuestra expectativa de alcanzar nuestros objetivos familiares, económicos y personales son simplemente sin sentido, son vacíos. ¿Por qué? Porque lo principal y lo primordial es estar seguros de que hemos nacido de nuevo. Todo lo demás viene por añadidura. Y de hecho ha estado viniendo por añadidura, ¿no es cierto, hermanos? Todos los años que hemos vivido estamos bendecidos por Dios y no hemos hecho nada para recibir la bendición de Dios. Eso es una añadidura por su gracia. El verdadero éxito, querida iglesia, y la verdadera gloria del ser humano es alcanzar la promesa de la vida eterna. Y esta promesa de la vida eterna únicamente puede hacerse una realidad cuando hemos recibido la extraordinaria e insuperable obra del Espíritu Santo llamada el nacer de nuevo. Ese es el verdadero éxito de un hijo de Dios, nacer de Dios. De ahí en fuera, toda expectativa humana caduca y junto con ella el ser humano. ¿Sí? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Si lo tiene, me dice: lo tengo, pastor. Gracias. ¿Estamos listos? Dice así: siendo renacidos, verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Está hablando de qué? De la simiente de Cristo, posterior a su obra, su promesa. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24, porque, todos digan lo que sigue. ¿Cómo es toda carne? ¿Cómo nuestra carne? Como hierba. Y toda la gloria, ¿cómo es? Como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa? La hierba se seca y la flor se cae. 25. Mas la palabra del Señor, diga fuerte, permanece para siempre. Todos digan: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Es la palabra del Evangelio. Noten, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva para nosotros? Que murió el justo por los pecadores, que murió el santo por los profanos, que somos salvos y tenemos vida eterna gracias a que murió Jesucristo. Esa es la vida eterna, esa es la palabra del Evangelio. Por eso dice Pedro: mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra del Señor, la que permanece para siempre? La palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra que nos ha sido anunciada? Así que debemos entonces frenar nuestros proyectos familiares y personales si no estamos seguros de que ya somos nacidos de nuevo. Tú no puedes continuar avanzando en esta vida y sin antes hacer un alto y decir: momento,
yo, Daniel Rubalcaba, ya nací de nuevo. Yo, Daniel Rubalcaba, quisiera viajar, quisiera vivir de esta manera, quisiera tener esto o aquello, quisiera tener éxito, quisiera que mis hijos lo tuvieran, pero momento, he nacido de nuevo. Creo que esa es o debe ser mi prioridad. Y tú debes hacer un alto en tu hogar y debes ponerle un alto a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tú mismo y decir, vamos a hacer un alto. No podemos empezar el año 2015 porque no hemos nacido de nuevo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros y traiga esa obra del nacer de nuevo, para que entonces todo lo demás sea bendecido, sea tocado por Dios. Yo quiero que todo lo que haga sea tocado por Dios, no sé usted, hermano, pero tengo que asegurarme de que soy un nacido de nuevo. Debemos frenar todo eso. Respondan ustedes en silencio, no me respondan en voz alta, respondan en su corazón. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? Tal vez diga, sí, te voy a hacer otra pregunta, respóndela en tu corazón. ¿Tu vida contrasta con tu fe? ¿Tus hechos contrastan con tu devoción? ¿Lo que haces, lo que hablas, lo que piensas, lo que haces a solas, contrasta con tu cristianismo? Hermanos y amigos, ¿cuántos cristianos vienen a la iglesia y viven engañados creyendo que ya son nacidos de Dios, pero tienen una vida doble, pero siguen fornicando, siguen engañando a su esposa o a su esposo, se siguen emborrachando, siguen siendo mentirosos, siguen odiando, siguen deseándole el mal a sus semejantes, etcétera, etcétera, etcétera? Hermanos, no nos engañemos. Por favor, no nos engañemos. Empecemos bien el 2015 y pidamos al Espíritu Santo que termine la obra que empezó desde el primer día que venimos a los pies de Cristo. Aún estamos a tiempo. Amén. Aún estamos a tiempo. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, Espíritu Santo, termina la obra que iniciaste conmigo desde el primer día que rendí mi vida a los pies de Cristo. Termina la obra. Quiero, pero sobre todo necesito nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Número 2. Nuestra segunda prioridad para este 2015 es tener una nueva vida o una vida nueva. Segunda prioridad es tener una nueva vida o una vida nueva. Ninguno de los que estamos aquí podemos seguir pensando que la vida que hoy llevamos es la vida que a Dios le agrada. Ninguno de los que estamos aquí podemos pensar que la vida que hoy vivimos es la vida que a Dios le agrada. Nadie. Hermano, discúlpeme que use esta palabra, pero es tonto pensar que después de tener el conocimiento de Dios podemos seguir viviendo como los paganos. Es tonto pensar eso, pero es más tonto pensar que podemos seguir pecando y que nada nos va a pasar. Eso es más insensato todavía. Por cierto, entre paréntesis, el calvinismo de muchos bautistas los está llevando hacia esta tendencia. La frase conocida como salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas, es muy propia de ellos. Y dicen, bueno, yo soy salvo, haga lo que haga. No importa, me resbalé, engañé a mi esposa, no importa que de repente esto o aquello, mis pies se deslicen, la salvación que Dios me dio, nadie me la puede quitar. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tenga mucho cuidado, es tonto pensar que podemos seguir viviendo una vida como los paganos y creer que somos salvos. Por eso nuestra segunda perspectiva para este año 2015 es buscar la vida nueva en Cristo Jesús, por supuesto, producto del nacer de nuevo que ya mencionamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña con toda claridad que no por el hecho de estar bajo la gracia, ¿sabían que estamos bajo la gracia? Sí, si no estuviéramos bajo la gracia, hace tiempo hubiéramos caído muertos, hermanos, por nuestro pecado.
Pero la Biblia nos enseña que no por el hecho de estar bajo la gracia tenemos la libertad de pecar sin que haya ninguna consecuencia en contra de nosotros. El apóstol Pablo fue muy claro en su declaración y él dice que una vida nueva es la consecuencia de la muerte de una vida pasada. Óigalo bien, ¿eh? Una vida nueva es la consecuencia de la muerte de una vida pasada. Las cosas viejas pasaron, leímos al principio. ¿Y después qué dice el texto? Todas son hechas nuevas. Esa todas son hechas nuevas es la vida nueva, consecuencia de la muerte de la vida pasada. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Romanos 6, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos mintiendo, robando, codiciando, engañando, falseando, transando, diciendo malas palabras para que la gracia abunde? ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado. ¿Saben lo que significa esta frase en el griego, muerto al pecado? Significa en sentimiento, en reacción o en respuesta. Es decir, los que ya no tenemos ningún sentimiento de atracción o una respuesta al pecado. Esto suena difícil, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo todo el tiempo está siendo invitado a pecar. Pero no por eso vamos a pecar. Pablo lo acaba de decir: en ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que ya no tenemos un sentimiento hacia el pecado, sino entonces podríamos decir, tenemos un sentimiento hacia la santidad, un sentimiento hacia la obra de Dios, hacia la santificación, tenemos un sentimiento hacia hacer la voluntad de Dios. Ya no vamos a tener una reacción al pecado, ya no vamos a darle una respuesta al pecado. Y sigue diciendo el apóstol: ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, fíjese, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Entonces tenemos que andar en vida nueva. No me respondan, pero ¿cuántos ya andan en vida nueva? Y si no estás caminando en una vida nueva, es que no has resucitado con Cristo. Y no es que la obra de Cristo no fue suficiente, sino que simplemente no le has abierto tu corazón. Y aquí no hay que echarle la culpa al diablo, y aquí no hay que echarle la culpa a tus antepasados. Aquí la única culpa la tienes tú y la tengo yo. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero si tú abres tu corazón como se lo abrió Lidia, el Señor entra a tu corazón y te vas a convertir de tus pecados al conocimiento y a la libertad en Cristo. Amén. Entonces noten que una nueva vida no habla en sí de una nueva manera de ver las cosas. Esto es muy importante, porque muchos vienen al cristianismo y dicen: bueno, ahora ya veo la vida de otra manera, ya veo las cosas de otra manera. Una vida nueva, repito, no habla en sí de una nueva manera de ver las cosas. Habla de una nueva convicción, pero también habla de un nuevo sentimiento. En otras palabras, una nueva vida se caracteriza por la respuesta que le vamos a dar a las conductas y a las ideas que teníamos del pasado antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo. Por ejemplo, ¿qué pensabas antes del adulterio y qué piensas hoy? ¿Qué pensabas antes del adulterio y qué piensas hoy? Bueno, antes pensabas que no era tan malo si ya no había amor.
Bueno, si no hay amor, si no nos llevamos bien, pues ¿para qué seguir con esto? Ella me ama, o sea, la otra, o el otro me ama, y bueno, pues si no tengo en mi casa lo que necesito, entonces lo busco en otro lado. Eso pensabas antes, en tu vida pasada. Pero en una vida nueva, ¿qué pensamos acerca del adulterio? No me diga que no sabe responder. Pues sí, dígalo, que es un pecado. ¿Qué es el adulterio? ¿Por la razón que sea? ¿Por la razón que sea? Sí, por la razón que sea es un pecado. Si ya no hay amor, si ya no se gustan porque tienen muchos problemas, es un pecado que te lleva ¿a dónde? Dígale usted. Ahí está, para que luego no diga que yo, que no sé qué, que... Bueno, y no lo digo yo, no lo dice usted, lo dice Él. Lo dice Dios a través de su palabra. Ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando de una nueva vida. Debemos pensar, no solamente es una manera diferente de ver la vida, es cambiar nuestras convicciones, es cambiar nuestras perspectivas. Otro ejemplo, ¿qué pensabas antes de la borrachera? ¿Y qué pensabas hoy? ¿Y qué piensas hoy? ¿Qué pensabas antes de la borrachera? Bueno, pues no es tan malo. Antes pensabas que hasta eran necesarias las borracheras, perdón, antes pensabas que no estaba mal, bueno, también necesarias, ¿verdad? Antes pensabas que no estaba mal, pensabas que era parte de la diversión. Pero ahora, ¿qué piensas de la borrachera? Es un pecado que ofende a Dios. Además es un hábito que destruye tu cuerpo. ¿Y sabe lo que la Biblia dice? Que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Tu cuerpo es el templo de Dios, no te pertenece. No le puedes meter todo lo que tú quieras o todo lo que a ti te guste. Si lo destruyes, vas a dar cuenta de tu cuerpo. ¿A cuántos les gustan las carnitas? De vez en cuando. ¿Sí o no, hermanos? Pero no me vayan a decir, a ver, pastor, ¿a quién le gusta fumar? De vez en cuando. No. Esos son hábitos que no corresponden a un hijo de Dios. El cristiano peca, sí, pero hay pecados que un hijo de Dios jamás debe cometer. ¿Qué pensabas antes de la mentira? Hasta pensabas que eran necesarias, ¿no? O es que si no le echo esa mentira, ¿a poco no, hermanos? Pero ahora, ¿qué piensas de la mentira? ¿Qué es qué? Es un pecado que te puede llevar ¿a dónde? Una nueva vida es una nueva perspectiva en Cristo. No es una nueva manera de ver la vida, es una perspectiva diferente, es una iniciativa de parte de Dios, es una ley de parte de Dios. ¿Qué pensabas antes de la idolatría? No, hasta de rodillas me iba, dice. ¿A poco no? Si se les ve la cara que eran bien idólatras, hermano. Yo nunca fui, no me incluí. Yo llegué a Cristo a los 12 años y yo no anduve en eso. Creo nada más hice mi primera comunión. Pero ¿qué pensaban antes de la idolatría? ¿Qué pensabas? Que los santos, que las imágenes y que las esculturas eran representantes de Dios y hasta las veneraban, ¿no? Y les ponían sus veladoras, etcétera. Pero ahora, ¿qué piensas de la idolatría? ¿Qué es? Es un pecado, es un gran pecado, es de los más grandes pecados contra Dios. Y que todos los que lo practican irán también ¿a dónde? Al infierno. Ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. ¿Y sabe que la idolatría es una obra de la carne? Qué impresionante, hermanos. Ni siquiera es Satanás, que es una obra de tu carne, porque el ser humano por naturaleza
tiene la necesidad de adorar a alguien superior. Pero el enemigo nos ha mentido, y en lugar de que nuestra carne busque a Dios y le diga: Señor, te quiero adorar, oye al diablo y busca en imágenes y busca en toda clase de cosas que a Dios le desagradan. Y así la lista se puede hacer interminable. Pero el punto es, hermanos, que la vida nueva que Dios demanda de nosotros para este 2015 significa un cambio de mentalidad, un cambio de mente. La Biblia usa la palabra griega metanoia para hablar del arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y este cambio de mente, este cambio de mentalidad, esta metanoia, también significa que mis prioridades han cambiado. Este cambio de mentalidad también significa que ahora estamos dispuestos a morir hacia todo lo que a Cristo le ofende y a vivir para Cristo y para agradarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Este es el metanoia, este es el cambio de mentalidad. Esta es una vida nueva en Cristo. Mis convicciones han cambiado, mis prioridades han cambiado. Ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo. ¿Y para agradar a quién? A Cristo, ya no para agradarnos a nosotros. En primer lugar hay que agradar a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor es el que nos bendice a nosotros. No necesitamos buscar agradarnos, Él nos bendice a nosotros. Tú no busques tu propio bien, ni tu propia comodidad, ni tu propio placer. No, el Señor se encarga de todo eso. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una promesa poderosa y vigente hasta el día de hoy. Todo lo demás. Cambia tu mentalidad. Dile a tu hermano: hay que cambiar la mentalidad. Dile: yo lo busco a Él y Él se encarga de bendecirme a mí. ¿Sí o no, hermanos? Tú lo buscas a Él y Él se encarga de ti. Un día el Señor habló a nuestra vida, aquí a la iglesia, a través de una profecía. Me usó el Señor y dijo el Señor, mientras tú me sirves y mientras tú te ocupas de mí, yo me ocupo de los tuyos. Es una promesa bíblica, hermanos. Amén. Entonces hay que cambiar nuestra mentalidad. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un pasaje clarísimo que habla precisamente de esto. Gálatas capítulo 2, verso 20, que muchos lo debemos saber de memoria ya por ahí. Y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significará juntamente crucificado? Haciendo su voluntad. ¿Qué más? Con Cristo estoy juntamente crucificado significa unido a Cristo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy unido a Cristo, y ya no vivo yo. Diga: ya no. ¿Qué significa ya no? Significa no más viviré para mí. Wow. No, ¿cuántos reconocen que han vivido alguna parte de su vida para ustedes? ¿Y qué dice Pablo? Ya no vivo yo, no más viviré para mí, mas vive Cristo en mí. ¿Saben lo que significa? No significa ahora Cristo está en mi corazón, significa viviré para agradar a Cristo. Entonces voy a volver a leer y después continúo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, estoy unido a Cristo y no más viviré para mí, sino viviré para agradar a Cristo. Y lo que, ¿cuándo? Ahora, esto es después de haber venido a Cristo, esto es para nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que significa en el presente vivo, lo que ahora en el presente vivo y viviré, lo vivo en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué entiendes por fe? Confiar. Cuando tú estás enfermo y te decimos tenga fe, ¿qué te estamos diciendo? No, fíjense, cuando le decimos ten fe, no te estoy diciendo hermano, estate seguro que Dios te va a sanar. Eso no es fe. Fe es confianza en Dios,
y dependencia de Dios, o dependencia de la soberana voluntad de Dios. O sea, si Dios quiere te sana, y si Dios no quiere no te sana, pero tú depende de la decisión de Dios. Eso es fe. Ay no, yo pensé que fe era otra cosa. Pues pensaste mal. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, dependencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una vida nueva en Cristo, Pablo lo está diciendo. Entonces, esencialmente una nueva vida significa una vida unida a Cristo. Dios quiere que esa sea una de nuestras grandes prioridades para este 2015. Diga conmigo, una vida unida a Cristo. Y para Cristo. ¿Qué sería una vida unida a Cristo? Bueno, déjeme ponerle 4 o 5 ejemplos sencillos. Una vida unida a la lectura de la palabra de Dios. ¿Nadie dijo amén? ¿No les gusta leer? No vas a poder conocer a Cristo si no lees la palabra. No puedes estar unido a Él si no le conoces. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, muchos se ponen a orar y hasta parece no sé qué. Señor, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago este negocio o no hago este negocio? ¿Le doy a este o no le doy a este? A ver, ¿cuál es tu mente? ¿Qué pensarías tú en este momento? La mente de Cristo es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, se refiere a las Escrituras. Y si tú quieres estar unido a Cristo en una nueva vida, tienes que tener una vida unida a la lectura de la palabra de Dios. Una vida unida, ¿a qué más? Ayúdeme. A la oración. Una vida unida a la oración. Una vida unida al servicio a Dios. Una vida unida a su total dependencia. Una vida unida, lo que estoy diciendo es que una vida unida a hacer su voluntad, cualquiera que sea. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Punto. ¿Cuántos pueden decir eso? Si tú quieres estar unido a Cristo, tienes que aprender a decirle siempre, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero esto, pero si tú no quieres, yo tampoco quiero. A mí me gusta esto, pero si a ti no te gusta, a mí tampoco me gusta. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo lo que acabo de decir? Una vida unida a la lectura, una vida unida a la oración, una vida unida al servicio, una vida unida a su dependencia, una vida unida haciendo su voluntad. ¿Por qué todo esto? Pablo lo acaba de decir, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso tenemos que estar unidos al que se entregó por nosotros. Número 3. Nuestra tercer prioridad para este 2015. Este punto es muy importante. Creo que aquí la mayoría ya estamos bien aquí, pero puede haber uno que otro que todavía no, o algún invitado. Nuestra tercer prioridad para este 2015 es tener un correcto entendimiento del Evangelio. Un correcto entendimiento del Evangelio. ¿Qué entiendes del Evangelio? ¿Qué piensas del Evangelio? Cuando viniste a la iglesia, ¿por qué viniste? Si alguien te invitó y te dijo, ven para que Cristo arregle tus problemas, ven a la iglesia para que Cristo te sane, ven para que no te vayas al infierno y por eso estás aquí, no conoces todavía a Cristo. Tienes que tener un correcto entendimiento del Evangelio. ¿Y qué es un correcto entendimiento del Evangelio? No es oír lo que yo quiero oír. ¿Amén? ¿Sí? No es oír lo que yo quiero oír. No es ir a la iglesia que yo quisiera ir. Eso tampoco es tener un correcto entendimiento del Evangelio. Muchos buscan la iglesia que le queda más cerca, aunque no les prediquen la palabra. U otros quieren ir a la iglesia más lejos, más lejana, porque es la iglesia más grande, o es la iglesia más bonita, o es la iglesia más famosa, o es la iglesia que hace más eventos. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen un correcto entendimiento del Evangelio. Un correcto entendimiento del Evangelio no es hacer lo que yo pienso que está bien hacer.
Un correcto entendimiento del Evangelio no es implementar un método que yo crea que va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Un correcto entendimiento del Evangelio es entender, escuche bien, es entender, es comprender lo que Dios está diciendo en las Escrituras. A veces quitamos lo que Dios está diciendo y nosotros decimos lo que nosotros entendemos. Y eso es un pecado. Repito, es entender correctamente lo que Él está escribiendo, lo que Él escribió, lo que Él está diciendo a través de las Escrituras. Esa debe ser nuestra tercer prioridad para el 2015. Lucas capítulo 24, versículo 30, por favor. Lucas 24, verso 30. ¿Cuántos quieren entender lo que Él está diciendo en las Escrituras? Amén, no todos. A ver, ¿cuántos quieren entender lo que Él dice en las Escrituras? ¿Cuántos quieren tener un correcto entendimiento de las Escrituras? Bueno, déjese pastorear entonces. ¿Sí? Lucas 24:30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron, dígalo usted, abiertos los ojos. Me recuerdo de un chiste que un pastor contó y decía que había un hombre vendiendo perritos y que decía: perritos de este lado 50 pesos, perritos de este lado 200 pesos, perritos 50 y de este lado y de este perritos 200. Y se le acerca a uno y le dice: oiga, ¿y por qué cuesta uno 50 y otro 200? Dice: porque los de 50 no han abierto los ojos y los de 200 ya los abrieron. Bueno, lo decían de otra manera. Decían: perritos católicos 50 pesos, perritos cristianos 200 pesos. Es que los cristianos ya abrieron los ojos. Pero hay muchos cristianos que todavía no abren los ojos. Eso es lo peor. Pero aquí dice que Jesús parte el pan, les da y les son abiertos los ojos y le reconocieron. Pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Noten las tres cosas que dijeron los de Emaús en su experiencia con Cristo. Número uno, ellos dijeron: nos fueron abiertos los ojos. ¿Qué significa ser abiertos los ojos? Bueno, la traducción original, su sentido original es este. Ellos significa recuperar la habilidad, pero sobre todo el discernimiento para comprender. Recuperar el discernimiento para comprender. Recuperar. Entonces, ¿cuándo lo perdimos? ¿O por qué lo perdimos? Lo perdimos por causa del pecado. Pero en Cristo somos una nueva creación y tenemos una nueva naturaleza, y a través de la Escritura podemos recuperar el discernimiento del bien y del mal. Ahora al pecado se le llama pecado y a lo santo, santo. No nos andamos con medias tintas, no necesitamos disfrazar el pecado con santidad. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. Tenemos que recuperar el discernimiento para comprender. Entonces, para tener un correcto entendimiento del Evangelio, nos deben ser abiertos los ojos espirituales. Lo que quiero decir es que debemos recuperar el discernimiento que nos permite comprender lo que realmente es el Evangelio. Hermanos, escúchenlo bien, para comprender lo que es el Evangelio necesitamos al Espíritu Santo y su discernimiento, porque hoy cualquier persona te abre la Biblia y te cita pasajes bíblicos y la gente a todo le dice amén por falta de discernimiento del Evangelio. Pero para poder decir amén
a una enseñanza, a un texto bien aplicado, necesitamos el discernimiento proveniente del Espíritu Santo para comprender correctamente el Evangelio. De otra manera, cuando nos predican algo distinto, tenemos todo el derecho a decir, no, eso no está bien, eso suena raro, eso suena equivocado. Y no porque él sea el pastor, o no porque él sea el líder, o el apóstol, o el famoso, tengo que decir amén, o tengo que aceptarlo, o tengo que permanecer en esa congregación. A mí que me prediquen la palabra de Dios, y el Espíritu Santo me va a dar discernimiento para comprender correctamente el Evangelio. Amén. Un aplauso al... que lamentablemente muchos pierden el discernimiento de entender correctamente el Evangelio cuando quieren oír, cuando quieren que les digan lo que ellos quieren oír. Ahí se pierde el discernimiento. Entonces dicen, no, aquí no me gustó, aquí está muy duro, aquí están muy religiosos, muy legalistas, mejor me voy a la otra congre, ahí está más chido, ahí está más buena onda, aquí no te castigan, aquí no te hablan tan feo, y ahí pierdes el discernimiento para comprender correctamente el Evangelio. Claro, le gusta tu carne, le gusta tus ojos, le gusta tus oídos, le gusta tus sentimientos, y como somos, nuestro cuerpo se inclina más hacia eso que a las cosas del Espíritu, la gente permanece en esos lugares, claro, sin discernimiento del correcto Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el cristianismo está repleto de eso. Discernimiento se pierde cuando queremos que nos digan lo que queremos oír. El Evangelio, y el Evangelio no es estatus. Todos digan, el Evangelio no es estatus. Dios te quiere dar estatus. Si oyes a alguien que te diga Dios te quiere dar estatus, tú tienes que decir, ese no es el Evangelio. Yo tengo discernimiento y tengo un correcto entendimiento del Evangelio. El Evangelio no es estatus. El Evangelio no es poder para gobernar a los que están debajo de uno. Ese no es el Evangelio. Si te dicen, yo soy el apóstol y aquí me tienes que hacer los mandados y tienes que hacer como yo digo, y a mí me dieron el pastel y yo se lo reparto a quien yo quiera, y aquí nomás mis chicharrones truenan, tú dices, yo tengo el discernimiento del Espíritu Santo, comprendo el Evangelio, y ese no es el Evangelio, yo me voy de este lugar. Y el Evangelio tampoco es dinero. El Evangelio, en palabras de Pablo, dijo, es poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Es el dunamis de Dios para salvación. Luego dijeron los de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón? La segunda cosa, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Qué significa esta frase? Significa sentir una pasión muy fuerte. Sentir una pasión muy fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un correcto entendimiento del Evangelio? Una pasión muy fuerte. ¿Por qué? Por el Evangelio. Sí, por el Evangelio. No se salga del contexto. Porque pasión no es lo que hoy se nos dice en muchos lugares. Pasión, y pasión, y pasión para esto, y pasión para los encuentros, y pasión para aquello, y pasión, pasión, y pasión, y pasión. No, pasión muy fuerte por el Evangelio. A los de Emaús les ardió el corazón cuando Cristo les abrió las Escrituras. Les ardió, tuvieron una pasión por lo que Cristo les estaba enseñando y explicando. Se apasionaron por el mensaje, por el propósito, por el objetivo de Cristo. Les abrió los ojos y les ardía, tenían una gran pasión. Ellos querían continuar predicando ese Evangelio que Cristo les estaba abriendo los ojos en ese instante. Ese, no otro, no el de células de crecimiento, no el de prosperidad. Ese, el Evangelio de la salvación. Todo lo demás viene por añadidura.
No necesitas pasión por ese tipo de evangelio que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque viene por añadidura. Viene la bendición, viene por añadidura. La sanidad viene por añadidura. La Biblia dice: pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, cuando se te presenta un demonio. Sí, cuando alguien está enfermo, vengan a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite, oren, y la oración de fe sanará al enfermo. Sí, pero no es pasión por eso, es pasión por el evangelio. Jesús en su ciudad hizo el mayor número de milagros que en todas las ciudades, y sin embargo cuando regresó no eran salvos. Se enojó mucho porque vio que no se habían arrepentido y les dijo: ay de ti, Corazín y Betsaida, si los milagros que se hicieron en ti se habrían hecho en Sodoma y Gomorra, hace tiempo se habrían arrepentido. Arrepentimiento, evangelio, salvación. El Señor Jesús venía haciendo milagros porque Él tenía que ser autentificado, que Él era el Mesías, el profetizado 750 años por el profeta Isaías y los demás profetas. Viene, aparece, hace milagros, echa fuera demonios. La gente debió haber dicho: Él es el Hijo de Dios, es mi Salvador, mi Redentor y el perdonador de mis pecados. Y la gente tenía que volverse a Cristo de sus malos caminos. Pero ellos dijeron: no, hoy no tiene pan para darnos, nos vamos. Hoy no tiene milagros para hacernos, nos regresamos. Porque no eran nacidos de nuevo, porque no entendían la nueva vida en Cristo. No entendían el ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, dependiendo de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que hay que entender. Eso es un correcto entendimiento del evangelio. No una pasión. Él dijo: nos ardía nuestro corazón. Sentir una pasión muy fuerte. ¿Por qué? Por el evangelio. Díganlos todos. ¿Por qué? Por el evangelio. Una pasión muy fuerte por el evangelio. No una pasión muy fuerte por nuestros eventos. No una pasión muy fuerte por nuestra denominación. Necesitamos tener una pasión muy fuerte por el evangelio, es decir, por Cristo. Pasión por quién fue Cristo, pasión por qué hizo Cristo por mí, y pasión por qué significa Cristo para mí el día de hoy. Cristo es el centro. Hermanos, el correcto entendimiento del evangelio emerge de estas tres preguntas que le acabo de mencionar. ¿Quién fue Cristo? ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Y qué significa Cristo para mí? Y luego la última declaración de los de Emaús fue clave. Dijeron que sus ojos fueron abiertos. ¿Cuándo les fueron abiertos? Cuando les abría las Escrituras. ¿Y qué significa abrir las Escrituras? Significa mientras les explicaba ampliamente las Escrituras. Y para explicar ampliamente se llevan horas de estudio. Y para explicar ampliamente se lleva tiempo de oración, de investigación. Y no una nueva revelación sacada de la manga un día domingo, implementando un nuevo método para el 2015. Les explicó ampliamente. ¿Qué significa? Significa que hoy en día el evangelio no es comprendido correctamente porque no es explicado ampliamente. El evangelio no es comprendido correctamente porque no es explicado ampliamente. En muchos lugares solo escuchamos un evangelio de prosperidad, ¿no es cierto? Solo dinero y de negocio se habla. En otros escuchamos un evangelio de solo milagros, ¿no es cierto? Solo campañas de milagro y hasta la utilización de métodos milagrosos como la astillita de la cruz, el agüita del Jordán, los cuadros ungidos de algunos pintores carismáticos. En otros lugares escuchamos un evangelio de solo liberación, demonios de esto, demonios de aquello y demonios de todo lo que sucede a tu alrededor. En otros lugares escuchamos un evangelio solo de condenación.
Que la mujer no predique, que el diezmo es del diablo, que la mujer no use pantalón, que los milagros ya no existen, que los dones ya no son de este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otros lugares escuchamos un evangelio de libertinaje, donde los jóvenes pueden tomar, ir a los antros, hablar en doble sentido, usar piercings, usar tatuajes, tomar y hasta fornicar. Puede ser gay o puede ser lesbiana, lo que sea de tu elección, no importa, aquí todos son bienvenidos. Eso no es un correcto entendimiento del evangelio. He ahí otra de las razones del por qué no hay un correcto entendimiento del evangelio en muchos lugares. Porque nuestra pasión está mal enfocada. La pasión de la gente está mal enfocada. La pasión de muchos predicadores está mal enfocada. Nuestra pasión debe estar 100% enfocada y dirigida a Cristo y su obra, para poder tener una correcta comprensión del evangelio. Lo demás son modas, y siendo más bíblicos, son vientos de doctrina. Eso es todo lo demás. Son vientos de doctrina. Hoy es una cosa, mañana va a ser otra cosa, en 10 años va a ser otra cosa, en 20 años va a ser otra cosa. Son vientos de doctrina. A los emausitas les ardía el corazón únicamente por lo que decían las escrituras. Por eso las comprendieron. Por eso las comprendieron. En otras palabras, las amaban y meditaban en ellas todo el tiempo. Leamos el Salmo capítulo 119, versículo 97. Tal vez Jesús les leyó a los de Emaús este salmo porque Él les explicó ampliamente lo que decían las escrituras. Salmo 119, verso 97. ¿Qué declara el salmista? Oh, cuánto amo los encuentros. Oh, cuánto amo los conciertos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo le iban a entrar a David otros pensamientos de vientos de doctrina si todo el día meditaba en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta por qué a veces nos entran otras ideas? ¿Por qué? Porque no la leemos, menos la meditamos y menos todo el día. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, o sea, tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, de tu palabra, he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué pasa cuando te pones a dieta de puras verduras o cuando ayunas y comes pura verdurita y dices, me voy a aventar 21 días de Daniel? Y acabas, gloria a Dios, gracias a Dios, qué bueno. Y como acabas de terminar tu ayuno, que muchos lo hacen nomás para bajar de peso, dicho sea de paso, dicen, al otro día nos vamos a festejar a las carnitas. Y te las comes. ¿Y qué te pasa al otro día? ¿Y qué dicen muchos? El diablo me atacó. Entregué el ayuno y el diablo me atacó. No. Y entonces tu cuerpo tuvo una reacción de rechazo hacia lo que ya no está acostumbrado a recibir. Eso es lo que acaba de decirnos aquí el salmista. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando tú amas la palabra de Dios, cuando tú tienes un correcto entendimiento del evangelio, ¿qué va a pasar contigo? Por automático vas a rechazar todo lo que oigas que no corresponda al evangelio. Y ese es el propósito de Dios. Pero si no meditas la palabra, si no la lees, te vas a tragar
todo lo que te avienten desde los púlpitos. Creo que muchos necesitan ir al baño y hacerle así, ¿verdad? Para devolver tanta cosa que han comido. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Qué es lo que hizo a David superior a los demás? Dos cosas que están en el verso 97. Amaba su palabra y meditaba en ella todo el día. Por esas dos cosas David tenía un entendimiento claro de las Escrituras. Era más sabio que los ancianos. Número 4, o nuestra cuarta prioridad para este 2015, es tener un nuevo camino. Hace rato hablamos de una nueva vida, es muy parecido. Este es un nuevo camino. Todo lo que hemos dicho es la base para poder cumplir con este punto. Pero nada de lo que se ha dicho es genuino hasta que lo demostramos con nuestros hechos. Ese es el nuevo camino. ¿Entendió? Hermanos y amigos, no puede haber nada más importante que estar preocupados por dar buenos frutos, producto de nuestra fe sincera en Jesucristo. Buenos frutos. ¿Cuántos quieren dar buenos frutos? Es que dar buenos frutos es como decir dar buenas cuentas. ¿Cuántos quieren dar buenas cuentas a Dios? ¿Por qué? ¿Se oyeron menos amenes? ¿Sí o no? ¿Queremos dar buenas cuentas a Dios? Tienes que dar buenos frutos. No debe haber ninguna discrepancia moral en nuestras vidas. No debe existir discrepancia moral en nuestras vidas. Debemos ser con nuestra vida lo que decimos que somos con nuestra boca. Debemos ser con nuestra vida lo que decimos que somos con nuestra boca. Si tú dices yo soy un cristiano, demuéstralo con tu vida. Si tú dices soy un hijo de Dios, quiero ver al Hijo de Dios aquí. Demuéstralo. Recordemos que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos. Recordemos también que el árbol es conocido por sus frutos. Así que si nuestra cuarta prioridad para el 2015 es un nuevo camino, veamos lo que sería un mal camino en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿Lo tienen? ¿No sabéis, le dice a esta iglesia de Corinto, que había recibido el Evangelio, pero por todo lo que sucedía en su ciudad, que en unos momentos más se lo voy a explicar, por todo lo que sucedía en su ciudad, desviaron su corazón, dejaron de tener un correcto entendimiento del Evangelio y desviaron su camino? Y Pablo les dice, ¿no sabéis o no sabían que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Esto de injustos significa los incrédulos y por lo tanto los transgresores. ¿Qué es una transgresión? Es una violación a un mandamiento de Dios. Pero note que Pablo le está diciendo a una iglesia creyente, oigan, ustedes están transgrediendo los mandamientos de Dios. ¿No saben que solo los injustos, es decir, los incrédulos, los paganos, los no convertidos, son los transgresores? ¿Qué les estaba diciendo a ellos? Pues no están convertidos realmente. Ustedes son paganos dentro de una iglesia cristiana. No erréis. Sigue diciendo, no sabéis, no heredarán el reino de Dios. No erréis. Esto errar está hablando de personas que son desencaminados hacia el error. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, lesbianas, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, significa perdonados, mas ya habéis sido perdonados, ya habéis sido santificados. ¿Qué es santificar? Santificación significa dedicado a Dios. Oigan, ustedes ya fueron perdonados y ya fueron dedicados a Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Corintios, ¿por qué son ustedes todo esto? Por eso el punto es un nuevo camino para este 2015. Es decir lo que somos con nuestra boca, con nuestra vida. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora Efesios 5, verso 8 dice Pablo también: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Todos digan: en otro tiempo era tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Por lo tanto, debo andar como hijo de la luz. ¿Sí, hermanos? Lo que Pablo está diciendo en ambas escrituras es que tener un nuevo camino es aborrecer lo que antes, ¿qué? Sí, es aborrecer lo que antes de venir a Cristo amábamos. Y es amar ahora lo que antes de venir a Cristo aborrecíamos. Debe haber un contraste entre lo que éramos y lo que ahora decimos que somos. Pablo dijo que somos luz en el Señor. Y si somos luz en el Señor, nuestra vida debe... ¿Qué hace la luz? Nuestra vida debe alumbrar. Y no debemos anhelar volver a las tinieblas del pasado. ¿Y cuántos ya están alumbrando? No digan amén para que muchos no mientan. El comentarista Wilbury, inglés, dijo al respecto de los corintios lo siguiente. Él dijo esto: no podemos excusar a los corintios por sus terribles pecados, los que acabamos de mencionar en la lectura. No podemos excusar a los corintios por sus terribles pecados, pero podemos comprender por qué cayeron en ellos. Ninguna otra ciudad presentaba más oportunidades para la inmoralidad y vicio como las ofrecía Corinto. La misma religión de la ciudad, la adoración a la diosa Afrodita, no era otra cosa sino prostitución en nombre de la religión. Estos creyentes fueron rescatados de vidas de horrible pecado, pero se veían tentados a volver. Pablo sabía que algunos de los creyentes estaban buscando excusas para pecar, de modo que sin rodeos refutó todo argumento que pudiera presentarse. Wow. Sin embargo, hermanos y amigos, en la actualidad podemos darnos cuenta que no solo Corinto presentaba grandes oportunidades para la inmoralidad y el vicio en nombre de la religión. El mundo entero presenta este gran mal. El mundo entero. Así que un nuevo camino es nuestra cuarta prioridad para este 2015. Y con la ayuda de Dios podremos lograrlo. Y nuestra quinta y última prioridad para este 2015 es tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Lo que estoy diciendo es que nuestra prioridad no debe ser nada de esta tierra, sino tierra nueva y cielos nuevos. ¿Sí, hermanos? Nuestra prioridad, escuchen bien, nuestra prioridad, para que me entiendan bien lo que estoy diciendo, nuestra prioridad no es una casa nueva. Nuestra prioridad no es un carro nuevo. Nuestra prioridad no es un mejor trabajo.
Nuestra prioridad no es un productivo negocio. Nuestra prioridad no es una cuenta en el banco. Nuestra prioridad no es viajar por todo el mundo. Nuestra prioridad no es terminar una carrera universitaria. Nuestra prioridad no es casarnos. Nuestra prioridad no es formar una familia. Y ni siquiera nuestra prioridad debe ser tener un gran ministerio. Nuestra prioridad fundamental está basada en un mejor futuro, en el futuro de nuestra vida eterna. Esa es nuestra prioridad. Y si esa no es tu prioridad, necesitas conocer a Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Estoy terminando. Apocalipsis 21, verso 1. Dice Juan: un hombre preso, abandonado en una isla, solo. Tal vez su deseo sería volver a la ciudad, sus amigos, una vida social normal, qué sé yo. Y Dios le pudo haber mostrado una visión así: mira, Pedro, tranquilo, perdón, Juan, tranquilo, vas a regresar a Jerusalén y te voy a dar una iglesia grande, una mega iglesia, y vas a ser el más grande de los apóstoles. Pero ¿quiere ver lo que Dios le mostró a Juan? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Significa la habitación de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, o sea Dios, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? El principio y el fin, es decir, el que destruye y el que hace nuevas todas las cosas, el que crea y el que destruye. El principio y el fin, al que, fíjese nada más, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién? El que tenga sed de él. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ni interpretación necesita esto, hermano. ¿Entendieron? Qué maravillosos cambios habrá cuando entremos en la eternidad. Dios morará personalmente con su pueblo de una manera gloriosa e íntima. No habrá más llanto, no habrá más muerte y no habrá más dolor. Hermanos y amigos, cielo nueva y tierra nueva es nuestra prioridad. ¿Sí? Eso nos está enseñando el Señor este día. Diga conmigo: cielo nuevo y tierra nueva es mi prioridad. Estos cielos y esta tierra serán destruidos, pero los que hayamos permanecido en la esperanza de la vida eterna
no sufriremos pérdida, sino salvación y vida eterna por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a la par: cielo nuevo y tierra nueva es la prioridad de esta iglesia. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Use sus palabras. El tema se llamó Renovando mi perspectiva cristiana. Ore a Dios. Dígale: sí, Señor, lo entiendo. Ahora lo entiendo y así va a ser. De ahora en adelante, en este nuevo año, así será. Así será. Así será para mí, para mi familia. Así será para esta congregación. Nuestra prioridad: cielo nuevo y tierra nueva. Un correcto entendimiento del Evangelio, Padre. Ore a Dios, usted con sus propias palabras. Y quizá haya alguien, una persona nueva aquí, que desea rendir su vida a Cristo, que desea arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en su lugar si hay alguna persona nueva y me permita hacer una oración por usted. Salga de su lugar ahora mismo y venga al frente de esta plataforma y déjeme guiarlo a través de una oración al arrepentimiento. Los demás, por favor, sigan orando. Renueve su perspectiva cristiana. Número 1, un nuevo nacimiento es nuestra prioridad, nacer de nuevo. Mientras, si alguien más quiere venir a Cristo, salga ahora mismo de su lugar y venga al frente. Número 2, tener una nueva vida. Una nueva, más adelante por favor, una nueva vida. Número 3, un correcto entendimiento del Evangelio. Que esa sea tu prioridad. Número 4, un nuevo camino. Nuevos frutos, frutos buenos. Y número 5, cielo nuevo y tierra nueva. Si alguien más quiere venir a Cristo en arrepentimiento y fe, salga de su lugar y venga. Ríndale su vida a Cristo, pídale perdón por sus pecados y permítale al Espíritu Santo que hagan a usted la obra del nacer de nuevo. Los que están al frente repitan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti. Si hoy muero sin ti, iré al infierno. Si hoy muero contigo, iré al cielo. Te pido que tu Espíritu Santo more en mí y que produzca la obra del nacer de nuevo. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Quiero ser salvo por gracia. Lava mis pecados con tu sangre. Y en este año 2015, ayúdame a iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Felicidades.